¿Alguna vez has sentido una opresión invisible al entrar en un lugar? Una sensación extraña, una melancolía repentina o escalofríos inexplicables. La dimensión espiritual es una realidad. Innumerables entidades malignas te rodean buscando una oportunidad para atacar. A veces, estos seres utilizan a personas de tu círculo íntimo, pero hay una soberanía espiritual latente en ti, con la capacidad de enfrentar y repeler a las huestes malignas que afligen no solo tu existencia, sino también a la de tus seres queridos. Precisamente me refiero a un poder que Jesucristo ya te otorgó, pero que quizás nunca hayas sabido emplear eficazmente. Un poder con el potencial de convertirte de víctima en liberador, de subyugado en un canal de liberación en manos del Creador. Existe una clave secreta en las Sagradas Escrituras, un nivel de discernimiento espiritual que pocos cristianos comprenden y aplican verdaderamente. Es el enigma de la autoridad concedida, el poder de aplastar serpientes y escorpiones, de enfrentarse a principados y potestades. Sin embargo, ¿por qué tantos creyentes viven en la derrota cuando ostentan tal soberanía? ¿Por qué hogares enteros sufren bajo el yugo demoníaco, cuando la Iglesia debería estar manifestando el poder emancipador de Cristo? Hay algo que necesitas comprender, un conocimiento al que la oscuridad se esfuerza por impedirte acceder. Reflexiona conmigo un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien cercano cambiar drásticamente su comportamiento, hundiéndose en adicciones inexplicables, acosado por pensamientos suicidas o sufriendo tormentos que la ciencia médica no puede explicar? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que había algo más grande, de orden espiritual, tras dificultades que parecían insolubles? El universo espiritual es más tangible de lo que imaginas, y las luchas en el reino invisible definen los triunfos y los fracasos en el reino visible. En los siguientes momentos te revelaré los secretos bíblicos de la liberación espiritual que la Iglesia contemporánea ha descuidado. Aprenderás a identificar la actividad demoníaca, a prepararte espiritualmente para la lucha, a reconocer las herramientas espirituales a tu disposición y, fundamentalmente, a ejercer la autoridad que Cristo ya te ha otorgado. Compartiré los errores fatales que muchos cometen al intentar liberar a otros y que terminan empeorando la situación. Comprenderás las puertas espirituales que otorgan autoridad a los demonios y cómo sellarlas permanentemente. Esto no es solo un estudio bíblico, es un empoderamiento espiritual que puede cambiar el curso de tu vida y la de quienes te rodean. Si te quedas hasta el final, te garantizo que tu percepción del mundo espiritual nunca volverá a ser la misma. Comprenderás por qué Jesús dijo que las señales acompañarían a los creyentes, incluyendo la expulsión de demonios. Descubrirás por qué muchas oraciones son ineficaces y por qué ciertos problemas persisten después de años de búsqueda. Una dimensión de poder y autoridad te espera, pero se necesita valentía para reclamarla. Antes de profundizar en este estudio, quiero que expreses tu anhelo espiritual comentando la frase «romper las cadenas». Hazlo ahora, pues este simple gesto declarativo ya inicia un movimiento en el mundo espiritual. Entiende que, al suscribirte a este canal y activar las notificaciones, no solo estás haciendo clic en un botón, estás anunciando al reino espiritual tu disposición a armarte con el conocimiento que emancipa. Muchos hermanos y hermanas usan este canal como su comunidad virtual, su sustento espiritual diario, especialmente aquellos que no tienen una congregación cercana o que atraviesan etapas que requieren una palabra divina específica. Por eso, antes de cada estudio, siempre les pido que digan «paz del Señor», ya que esto establece un ambiente de unidad espiritual entre nosotros, incluso en la distancia física. Y permítanme decir algo crucial. Presten especial atención a la penúltima lección de hoy, ya que podría contener la clave exacta para romper alguna cadena que los ha aprisionado a ustedes o a alguien a quien han amado durante años. El estudio está a punto de comenzar. Preparen su espíritu, abran su mente y sean receptivos a la
revelaciones que el infierno no quiere que conozcan. La confrontación de Jesús en el desierto y el origen de nuestra autoridad. Antes de comenzar su ministerio público, antes de sanar a cualquier enfermo o liberar a cualquier oprimido, Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto, siendo tentado por el mismo Satanás. Este encuentro en el desierto no fue simplemente una lucha personal para Cristo. Estableció un patrón espiritual que dictaría cómo nosotros, sus discípulos, debíamos lidiar con las fuerzas de la oscuridad. Cabe destacar que Jesús no evitó la confrontación, ni hizo tratos con su adversario, ni mostró temor. Blandió la palabra de Dios como una espada afilada, contrarrestando toda falsedad, toda artimaña, todo intento de seducción del diablo. Pero aquí reside el secreto que muchos ignoran. Jesús confrontó a Satanás como hombre, no como Dios. Renunció a su gloria celestial y derrotó al diablo usando las mismas armas que tiene a su disposición hoy: la palabra, el ayuno, la oración y la intimidad con el Padre. Si Jesús hubiera derrotado a Satanás con sus atributos divinos, estaríamos sin esperanza, porque no los tenemos. Pero triunfó como un hombre lleno del Espíritu Santo, mostrándonos el camino a la victoria. Cuando Jesús declaró en Lucas capítulo 10, versículo 19, «Les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará». No estaba haciendo una promesa figurativa ni poética. Estaba transfiriendo autoridad legal, válida en la corte celestial. Es similar a un monarca que delega poder a sus emisarios. Los emisarios no hablan por sí mismos, sino que ostentan toda la autoridad del reino que representan. Actúas como un emisario del reino celestial, y los demonios lo saben, aunque lo olvides. El problema es que innumerables cristianos actúan como mendigos espirituales, cuando en realidad son príncipes y princesas del reino. Piensa en el hijo de un rey viviendo en la miseria, hambriento y humillado, simplemente porque desconoce su verdadera identidad. Esto es precisamente lo que sucede en el ámbito espiritual. Los demonios temen el nombre de Jesús, pero se burlan cuando los cristianos ignorantes de su autoridad tratan de expulsarlos con gritos, sentimentalismo y rituales religiosos vacíos. Permítanme compartir algo que transformará su perspectiva. En el mundo espiritual, la jerarquía es fundamental. Los demonios operan en rangos, en niveles de mando. Hay principados, potestades, gobernantes de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entienden la autoridad porque su sistema se basa en ella. Al comprender su posición en Cristo, sentados con Él en los reinos celestiales, muy por encima de todos los principados y potestades, la atmósfera espiritual que los rodea cambia. El neurocientífico Andrew Newberg, quien investiga el cerebro en las experiencias espirituales, observó que la oración y la meditación en la palabra de Dios literalmente reestructuran las conexiones neuronales, fortaleciendo áreas vinculadas a la empatía, la concentración y la resistencia al pánico. Esto significa que al profundizar en la palabra, al orar, no solo se cumple un rito religioso, se fortalece biológicamente para el combate espiritual. Su cerebro se condiciona para no ceder al pánico ante las manifestaciones demoníacas. Sin embargo, hay un punto vital que deben comprender. La autoridad sin santidad es un arma inerte, sin potencia de fuego. Los 7 hijos de Esceva, en Hechos 19, intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús sin tener una relación con él. ¿Qué sucedió? El demonio respondió: «Conozco a Jesús y a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes?». Y el poseído los atacó, obligándolos a huir desnudos y heridos. El mundo espiritual no respeta a los imitadores, no se deja conmover por discursos vanos, ni se inclina ante una religiosidad sin vida. Tu autoridad emana de tu profunda relación con Cristo, de tu vida consagrada, de tu tiempo en la presencia de Dios. Cuanto más íntima sea tu comunión con el Padre, mayor será tu soberanía sobre las tinieblas. Por eso los demonios reconocieron a Jesús a la distancia y clamaron. Vieron su gloria, sintieron su presencia, percibieron la autoridad que emanaba de él. Y esa misma presencia puede emanar de ti al comprender y abrazar tu identidad en Cristo. Portales espirituales. Como Balaam
Balaam enseñó a Balac a conquistar a Israel. La narrativa de Balaam es una de las más fascinantes y reveladoras sobre el funcionamiento del mundo espiritual a través de portales y legalidades. Cuando Balac, monarca de Moab, contrató al profeta Balaam para maldecir a Israel, ocurrió un acontecimiento extraordinario. Balaam intentó maldecir 3 veces, pero solo salieron bendiciones de su boca. Dios había protegido a su pueblo y ninguna plaga pudo superar esta barrera divina. Sin embargo, Balaam, versado en misterios espirituales, le reveló un secreto aterrador a Balac. Si no era posible maldecir a Israel directamente, sí era posible inducirlos a maldecirse a sí mismos mediante el pecado. Balaam le ordenó a Balac que enviara mujeres moabitas y madianitas para seducir a los hombres israelitas, llevándolos a la inmoralidad y la idolatría. Y funcionó. 24,000 israelitas perecieron en la plaga posterior. ¿Qué sabía Balaam que muchos cristianos hoy desconocen? Comprendió los portales espirituales, cómo el pecado crea fisuras en la protección divina, estableciendo puntos de entrada legales para que operen las fuerzas demoníacas. Es necesario comprender esto profundamente. Los demonios no pueden simplemente invadir la vida de alguien sin permiso legal. Necesitan puertas abiertas, grietas, invitaciones, incluso si son involuntarias. Es como el derecho de posesión en el mundo físico. No se puede simplemente invadir la casa de alguien sin permiso. Sería intrusión. De igual manera, existen leyes espirituales que rigen el acceso de los espíritus malignos a la vida humana, y estas leyes son observadas tanto por Dios como por el diablo. ¿Qué son estos portales? El pecado no confesado es el principal. Toda transgresión que ocultas, que no conduce a la cruz, se convierte en una puerta abierta. La falta de perdón constituye otra poderosa entrada. Jesús fue explícito en Mateo 18, en la parábola del siervo implacable. El siervo que se negó a perdonar fue entregado a los torturadores. Estos torturadores son espíritus de tormento que acceden legalmente cuando albergamos amargura, dolor y resentimiento. ¿Cuántas personas sufren de depresión, ansiedad e insomnio sin darse cuenta de que el origen es espiritual? Que un torturador actúa por falta de perdón. Los objetos malditos son portales físicos que muchos desprecian. En Deuteronomio 7:25, Dios instruye que los objetos de idolatría sean eliminados por completo, no solo guardados. ¿Por qué? Porque los objetos consagrados a los demonios contienen contaminación espiritual. Esa estatuilla de Buda que recibiste, ese talismán, esa pintura con símbolos ocultistas. Aunque para ti sea un simple adorno, en el plano espiritual es un altar en miniatura, un punto de conexión con la oscuridad. La neurociencia contemporánea confirma algo intrigante. Nuestro cerebro crea fuertes asociaciones con objetos y símbolos. El doctor Pascal Boyer, antropólogo cognitivo, ha demostrado que los símbolos religiosos activan áreas cerebrales profundas relacionadas con nuestra percepción de lo sagrado y lo profano. Esto significa que, incluso sin ser conscientes, los objetos con una carga espiritual negativa pueden influir en nuestro estado mental y emocional, creando una vulnerabilidad que los espíritus malignos aprovechan. Las palabras también establecen portales. Proverbios 18:21 afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada maldición que te lanzas, cada declaración negativa, cada pacto verbal, incluso en broma, queda grabado en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen, quiero morir en momentos de frustración y luego se encuentran con pensamientos suicidas? ¿Cuántos dicen, nunca lo lograré y experimentan una vida de continuo fracaso? Tus palabras son semillas espirituales que germinan y dan fruto. La herencia familiar es un portal que pocos comprenden correctamente. En Éxodo 20, Dios menciona la iniquidad de los padres, que llega a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Esto no es una injusticia divina, sino una ley espiritual. Pecados no resueltos, pactos demoníacos de los antepasados, prácticas ocultistas en la línea familiar. Todo esto genera un legado espiritual negativo, una puerta abierta que se transmite de generación en generación. Por lo tanto,
Vemos familias enteras atrapadas en ciclos de alcoholismo, divorcio, suicidio y pobreza extrema. Hay una maldición generacional en juego. Pero aquí está la excelente noticia que el infierno no quiere que sepas. En Cristo tienes la autoridad para sellar cada uno de estos portales. La sangre de Jesús es más poderosa que cualquier maldición. La cruz anuló el poder de toda herencia maligna. Cuando identificas y cierras estos portales, los demonios pierden su derecho legal de operar. Pueden gritar, resistirse e intentar intimidar, pero tendrán que retirarse. Es una cuestión de legalidad espiritual. Y en la corte celestial, cuando estás en Cristo y cierras las brechas, el veredicto siempre es el mismo. El enemigo debe retirarse. El niño lunático y el secreto del ayuno y la oración. En Mateo 17 encontramos uno de los relatos más esclarecedores de liberación espiritual. Un padre afligido llevó a su hijo a los discípulos de Jesús. El niño era atormentado por un espíritu que lo arrojaba constantemente al fuego y al agua, buscando destruirlo. Los discípulos, que previamente habían expulsado demonios, intentaron liberarlo, pero fracasaron estrepitosamente. Imagine la escena: los mismos hombres que regresaron exultantes diciendo: Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Ahora se encontraban impotentes ante esta manifestación. Cuando Jesús llegó y liberó al niño con una sola orden, los discípulos, avergonzados y perplejos, le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsarlo nosotros? La respuesta de Jesús revela una verdad crucial que la iglesia contemporánea a menudo pasa por alto. Este género solo sale con oración y ayuno. Había algo distintivo en ese demonio, un rango superior, un grado de resistencia que exigía una preparación espiritual específica. Es importante comprender que las entidades demoníacas no son uniformes. Jesús mismo habló del espíritu inmundo que, al abandonar a una persona, vaga por lugares áridos y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Existe una jerarquía demoníaca, con diferentes niveles de poder y autoridad en el reino de las tinieblas. Algunos espíritus se retiran con una simple reprimenda, mientras que otros resisten y luchan, poniendo a prueba su autoridad, su fe y su preparación espiritual. Es la diferencia entre enfrentarse a un soldado raso y a un general. Ambos son adversarios, pero el nivel de combate es completamente distinto. El ayuno no es una negociación con Dios, ni un método para persuadirlo a actuar. Es un proceso que debilita la carne y fortalece el espíritu. Al ayunar, literalmente estás sometiendo la fuerza de tu naturaleza carnal y nutriendo tu naturaleza espiritual. Estudios científicos del Dr. Mark Mattson, neurocientífico de Johns Hopkins, han demostrado que el ayuno aumenta la producción de BDNF, una proteína que protege las neuronas y mejora la función cognitiva. Pero además, el ayuno agudiza tu sensibilidad espiritual, perfecciona tu discernimiento y amplifica tu autoridad en el mundo invisible. Durante el ayuno, tu cuerpo produce cetonas que no solo funcionan como combustible alternativo para el cerebro, sino que también tienen efectos neuroprotectores y antiinflamatorios. Esto significa que, de hecho, estás creando un entorno biológico más favorable para la batalla espiritual. Tu mente se vuelve más lúcida, tu percepción más aguda y tu resistencia al miedo y la intimidación aumenta exponencialmente. El ayuno es un arma de guerra que el enemigo teme intensamente. Pero note un detalle crucial en esta historia. El padre del niño le dijo a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús respondió: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El padre, entre lágrimas, exclamó: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Este hombre nos deja una poderosa lección. La sinceridad ante Dios es más fuerte que la falsa religiosidad. Reconoció su fe imperfecta, su duda, su desesperación, y aún así, su hijo fue liberado. ¿Cuántas liberaciones fracasan porque actuamos con presunción en lugar de con una fe auténtica? ¿Cuántos ministros intentan expulsar demonios mediante la fuerza humana, los gritos, la emoción y el espectáculo religioso,
En lugar de la autoridad que proviene de la preparación espiritual, el ayuno y la oración no son rituales mágicos, son disciplinas que nos sintonizan con el poder de Dios, nos vacían del ego y nos llenan del Espíritu Santo. Es en el lugar secreto, en el aposento de oración, en las vigilias de oración, en los días de ayuno, donde se forja la verdadera autoridad. La ciencia ha descubierto que la oración prolongada activa la corteza prefrontal, la región cerebral responsable de la toma de decisiones, el autocontrol y la regulación emocional. Al mismo tiempo, reduce la actividad en la amígdala, nuestro centro del miedo. Esto significa que la oración literalmente reprograma el cerebro para la valentía en lugar del miedo, para la fe en lugar de la duda. Al combinar esto con el ayuno, se crea una sinergia espiritual y biológica que los poderes de la oscuridad no pueden resistir. Ese niño fue arrojado al fuego y al agua. Fuego y agua, destrucción y ahogamiento, simbolizan los extremos destructivos a los que los demonios intentan llevar a sus víctimas. ¿Cuántas personas conoces que vivan entre extremos autodestructivos? Un día están en el fuego de una ira incontrolable. Al siguiente se ahogan en una profunda depresión. Un momento están en el fuego de la adicción sexual. Al siguiente se ahogan en la culpa y la vergüenza. Estas son señales clásicas de opresión demoníaca que requieren no solo una oración superficial, sino una intervención preparada con ayuno y oración. María Magdalena, los 7 demonios y la restauración total. María Magdalena llevaba en cuerpo y alma la carga de 7 demonios. 7, el número de la perfección, de la plenitud. Su posesión no era parcial, era completa. Cada aspecto de su vida estaba contaminado, dominado, arruinado. Lucas 8, versículo 2, nos presenta esta realidad, pero omite los detalles del horror que experimentó. 7 demonios representan 7 áreas de tormento, 7 formas de destrucción operando simultáneamente. Imagina vivir con 7 voces distintas en tu mente, 7 impulsos destructivos, 7 modalidades de tormento actuando día y noche, incesantemente. La sociedad la había rechazado. Una mujer poseída era considerada impura, intocable, maldita. Era el tipo de persona que todos evitaban en la calle, de la que se murmuraba al pasar, considerada sin esperanza de redención. Pero Jesús vio más allá de la posesión. Vio a la mujer que Dios había creado, la preciosa alma prisionera en esa prisión demoníaca, y con autoridad incuestionable expulsó a cada uno de los 7 demonios, restaurando a María Magdalena por completo. Lo que siguió es aún más extraordinario. María no solo fue liberada, sino que se convirtió en una de las discípulas más devotas de Jesús. Fue ella quien estuvo al pie de la cruz cuando casi todos los demás habían huido. Fue la primera testigo de la resurrección. La mujer que albergaba 7 demonios se convirtió en la primera mensajera de la resurrección. Esto nos enseña algo profundo. Sin importar la intensidad de la posesión, la cantidad de demonios o cuán quebrantada parezca una persona, el poder de Cristo es superior y la restauración puede ser completa. Pero ¿por qué 7 demonios en el mundo espiritual? Los demonios suelen actuar en grupos, en lo que podríamos llamar una legión o conspiración demoníaca. Cuando una persona abre múltiples puertas a través de diferentes pecados o traumas, distintos espíritus acceden, cada uno con su propia especialidad destructiva. Un espíritu de inmoralidad, otro de depresión, otro de locura, otro de muerte, otro de rechazo, otro de vergüenza, otro de adicción. Operan juntos como una orquesta macabra, cada uno desempeñando su papel en la ruina de esa vida. La psiquiatría moderna reconoce el fenómeno de la comorbilidad, cuando múltiples trastornos mentales coexisten en la misma persona. Es común encontrar individuos con depresión, ansiedad,
trastornos de la personalidad, adicciones y conductas autodestructivas, todo al mismo tiempo. Aunque la medicina trata a estos síntomas como simples desequilibrios químicos, quienes poseemos discernimiento espiritual, sabemos que a menudo existe una realidad espiritual tras estos innumerables tormentos. El Dr. M. Scott Peck, reconocido psiquiatra y autor de Gente de la Mentira, documentó casos en su consulta que solo pudo explicar mediante la posesión demoníaca. Observó que algunos pacientes presentaban síntomas que desafiaban toda explicación médica, como el conocimiento de idiomas nunca aprendido, una fuerza física sobrehumana y una aversión extrema a los objetos sagrados. Su conclusión científica fue que existe una realidad espiritual maligna que puede afectar profundamente la psique humana. Cuando varios demonios habitan en una persona, establecen lo que podríamos llamar fortalezas espirituales. Imaginemos una ciudad fortificada, donde cada demonio controla un sector. El espíritu de inmoralidad domina el ámbito sexual. El espíritu de ira controla las emociones. El espíritu de enfermedad ataca el cuerpo y el espíritu de locura distorsiona la mente. Para liberar completamente a una persona no sirve de nada expulsar a un demonio y dejar a los demás. Es necesaria una limpieza completa, una liberación total, o los demonios restantes abrirán la puerta para el regreso de los expulsados, a menudo trayendo consigo a otros peores. María Magdalena también nos enseña sobre la gratitud y el servicio después de la liberación. No fue simplemente liberada para seguir adelante con su vida. Dedicó su existencia a servir a aquel que la liberó. Lucas 8:3 nos dice que ella y otras mujeres sirvieron a Jesús con sus recursos. Invirtió sus posesiones, su tiempo y su vida en la obra del reino. Esto revela un principio poderoso. La liberación sin discipulado es arriesgada. La persona liberada necesita llenar el vacío dejado por los demonios con la presencia de Dios, con el servicio al reino, con una nueva identidad en Cristo. ¿Cuántas Marías Magdalenas hay hoy, consideradas casos sin esperanza, viviendo con múltiples opresiones, abandonadas por la sociedad e incluso por la iglesia? ¿Cuántas personas son etiquetadas como locas, problemáticas, imposibles, cuando en realidad están prisioneras de fuerzas espirituales que pueden ser quebrantadas por el poder del nombre de Jesús? La historia de María Magdalena es un grito de esperanza para los casos más graves. Si 7 demonios pueden ser expulsados, si la restauración total es posible, entonces ningún caso es imposible para el poder de Dios. La legión gadarena y el poder de los nombres. En las tierras de Gadara vivía un hombre que era el terror de la región. Marcos 5 relata que vivía entre los sepulcros, gritando día y noche y cortándose con piedras. Las cadenas no podían contenerlo, pues los destrozaba con una fuerza sobrehumana. Nadie podía someterlo. Pero cuando Jesús le preguntó su nombre, su respuesta reveló la complejidad de esta posesión. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Una legión romana estaba compuesta por entre 3.000 y 6.000 soldados. Imaginen la magnitud de esta posesión. Miles de demonios habitando en un solo hombre. Aquí encontramos una revelación crucial sobre la guerra espiritual, el poder de conocer el nombre del enemigo. En el mundo espiritual, los nombres conllevan autoridad, revelan la naturaleza y exponen la identidad. Cuando Jesús exigió el nombre, no fue por curiosidad. Estaba ejerciendo dominio, forzando la identificación, exponiendo lo oculto. Los demonios prefieren el anonimato, operando en las sombras, porque una vez identificados, su naturaleza queda expuesta y su derrota es inminente. ¿Por qué pidieron los demonios ir a los cerdos? Sabían que su tiempo en esa región había terminado. La presencia de Jesús había roto su dominio territorial. Pero note algo fascinante. Aunque eran miles,
Todos los demonios obedecieron una sola orden de Jesús. No hubo negociación, ninguna resistencia efectiva. Suplicaron, negociaron, pero al final se inclinaron ante la autoridad suprema de Cristo. 2000 cerdos se arrojaron al mar y murieron, demostrando el poder destructivo de esa legión y lo que habrían seguido haciéndole a ese hombre. El hombre liberado fue encontrado sentado, vestido y en su sano juicio. 3 transformaciones inmediata: postura, sentado pacíficamente, ya no corriendo desenfrenadamente; presentación, vestido con dignidad, ya no desnudo ni avergonzado; y mente, en su sano juicio, ya no en locura. La liberación genuina siempre resulta en una restauración completa. No es solo la partida de los demonios, sino la restauración de la dignidad humana, la cordura y la paz interior que habían sido robadas. La neurociencia nos ayuda a comprender qué sucede en el cerebro durante las posesiones extremas. El doctor Richard Gallagher, psiquiatra de Yale y profesor de psiquiatría clínica, documentó casos en los que la corteza prefrontal, responsable del control ejecutivo y la toma de decisiones, parecía estar completamente suprimida durante episodios de posesión. Es como si otra conciencia tomara el control del hardware del cerebro. Cuando ocurre la liberación, hay una restauración inmediata de las funciones cognitivas normales, algo que desafía cualquier explicación puramente psiquiátrica. Pero volvamos al poder del nombre. En Filipenses 2, versículos 9 y 10, leemos que Dios exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este no es un texto poético, es una declaración de autoridad cósmica. Al pronunciar el nombre de Jesús con fe y autoridad, se invoca todo el poder del universo. Los demonios conocen este nombre, conocen esta autoridad, y no pueden resistirse a él cuando se usa correctamente. Sin embargo, aquí es donde muchos fallan. Usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica, sin una relación, sin autoridad delegada, es inútil y peligroso. El nombre de Jesús no es un mantra, es la representación de una persona, un reino, una autoridad. Al usar este nombre, actúas como embajador del reino de Dios. Si careces de las credenciales, la relación, la vida de santidad, los demonios lo saben. Incluso pueden fingir obediencia temporal, pero regresarán con renovada fuerza. El gadareno liberado quería seguir a Jesús, pero el maestro le encomendó una misión diferente. Vuelve a casa, a tus amigos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti. La liberación crea testigos poderosos. Quienes han experimentado la oscuridad profunda valoran la luz como nadie. Ese hombre se convirtió en el primer misionero en Decápolis, la región de las 10 ciudades. Su transformación fue tan radical que ciudades enteras desearon conocer el poder que lo había liberado. Cuando te enfrentes a casos extremos, recuerda al gadareno. Si Jesús pudo liberar a un hombre poseído por miles de demonios, transformándolo en un misionero eficaz, ningún caso es demasiado difícil. Pero recuerda también, conocer la identidad de lo que enfrentas es crucial. No siempre será una legión, a veces será un espíritu específico con una misión específica. El discernimiento espiritual, la revelación divina y la sensibilidad al Espíritu Santo son esenciales para una liberación efectiva y duradera. La adivina de Filipo. Cuando las ganancias alimentan la opresión. En Hechos 16 encontramos a Pablo y Silas en Filipo, cuando una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación, comenzó a seguirlo. Durante varios días gritó: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación». Aparentemente decía la verdad, proclamando quiénes eran realmente Pablo y Sila. Pero Pablo, profundamente perturbado, finalmente se volvió y le ordenó al espíritu: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». E inmediatamente el espíritu se fue. ¿Por qué esperó Pablo varios días? Porque le molestó una afirmación que parecía cierta. Aquí descubrimos una de las estrategias más sutiles del infierno: mezclar la verdad con la mentira, usar medias verdades para confundir y engañar. Ese espíritu de adivinación, literalmente un espíritu de Pitón en el griego original,
Intentaba crear una asociación entre el Evangelio y la adivinación pagana. Fue un intento de sincretismo espiritual, de mezclar la luz con la oscuridad, de confundir a la gente sobre la fuente del poder de Pablo. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. Esa joven fue explotada por sus dueños, quienes se lucraron con sus adivinaciones. Era una mujer doblemente esclavizada, por los hombres que la poseían legalmente y por el demonio que la poseía espiritualmente. ¿Cuántas personas viven hoy en esta doble esclavitud? ¿Cuántas son explotadas por sistemas humanos mientras sufren opresión espiritual? La trata de personas, la explotación sexual, el trabajo esclavo. A menudo hay una dimensión espiritual que ignoramos. Cuando el espíritu partió, los dueños de la joven perdieron su fuente de ingresos y arrastraron a Pablo y Silas ante las autoridades. Esto revela una verdad incómoda. Existe una economía oscura, un sistema financiero que prospera gracias a la opresión demoníaca. Psíquicos, líderes de cultos paganos, médiums, lectores de cartas, todos participan en esta economía donde se monetiza el sufrimiento humano. Al liberar a alguien, no solo se enfrenta a demonios, sino también a sistemas económicos enteros basados en la explotación espiritual. El psicólogo de Stanford, Dr. Philip Zimbardo, en sus estudios sobre la psicología del mal, demostró cómo los sistemas de poder pueden deshumanizar a las personas, transformándolas en mercancías. Cuando esto se combina con la opresión espiritual, crea una prisión casi ineludible. La persona queda atrapada no solo espiritualmente, sino también económica, social y psicológicamente. La liberación debe ser holística, abordando todas estas dimensiones del cautiverio. Cabe destacar que Pablo no ofreció un gran espectáculo, no convocó a una multitud, ni realizó una sesión pública de liberación. Simplemente dio una orden directa en el nombre de Jesús, y el Espíritu obedeció de inmediato. Esto contrasta marcadamente con muchos espectáculos de liberación que vemos hoy, donde el enfoque parece estar más en el ministro que en Cristo. La verdadera autoridad no requiere teatralidad, gritos ni exhibicionismo. Es una autoridad silenciosa pero absoluta. El espíritu de adivinación, el espíritu de Pitón, sigue operando con fuerza hoy en día. Se manifiesta a través de la obsesión con los horóscopos, las conchas Cauri, las cartas del tarot, la numerología, los cristales energizados y toda forma de búsqueda de conocimiento del futuro fuera de Dios. Millones de personas, incluyendo a muchos que se llaman cristianos, consultan estas fuentes demoníacas con regularidad, sin darse cuenta de que cada consulta es una puerta abierta, un permiso legal para la operación demoníaca en sus vidas. La joven liberada desaparece de la narrativa bíblica, pero podemos imaginar la transformación radical en su vida. De repente, la voz constante que la atormentaba se silenció. Las visiones involuntarias cesaron. Su mente, antes invadida, ahora experimentaba paz. Ya no era una herramienta en manos de explotadores. Era libre, pero esta libertad les costó muy cara a Pablo y Silas. Fueron azotados y encarcelados. La verdadera liberación a menudo tiene un precio. Enfrentar los poderes de las tinieblas y los sistemas humanos que se aprovechan de ellos puede acarrear persecución. Curiosamente, fue en esta misma prisión donde Pablo y Silas cantaron alabanzas a medianoche, y Dios envió un terremoto que abrió todas las puertas. El carcelero y su familia fueron salvados esa noche. Consideren la ironía divina. La liberación de un esclavo condujo al encarcelamiento de los liberadores, pero esta prisión se convirtió en el escenario de una salvación familiar completa. Al comprometerse con el ministerio de la liberación, Dios puede usar incluso las consecuencias negativas para dar frutos extraordinarios. El hombre ciego y mudo blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12, Jesús liberó a un hombre ciego y mudo por posesión demoníaca. Inmediatamente, el hombre recuperó la vista y el habla. La multitud, asombrada, comenzó a preguntar: ¿no es este
el hijo de David. Pero los fariseos, consumidos por la envidia y la ceguera espiritual, afirmaron: este hombre solo expulsa demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Fue en este contexto que Jesús pronunció una de las advertencias más solemnes de las Escrituras sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, el único pecado imperdonable. Ese hombre vivía en una doble oscuridad, la oscuridad física de sus ojos ciegos y la mudez que le impedía clamar pidiendo ayuda. Los demonios son estratégicos en su opresión. Al cegar, impiden que su víctima vea la verdad, la luz, la vía de escape. Al silenciarla, les impiden clamar pidiendo ayuda, alabar a Dios y declarar su liberación. ¿Cuántas personas viven hoy en esta misma condición espiritual, ciegas a la verdad de Dios, mudas a la hora de declarar su gloria, atrapadas en un silencio sepulcral que les impide incluso pedir ayuda? Jesús no solo expulsó al demonio, sino que restauró por completo sus facultades. Recuperó la vista y la voz. Esto nos enseña que la verdadera liberación no es parcial. Dios no obra a medias. Cuando libera, restituye todo lo que el enemigo le ha robado. Pero lo que sucedió después revela un terrible peligro en el ministerio de liberación: la oposición religiosa de quienes deberían ser los primeros en reconocer la obra de Dios. Los fariseos sabían que expulsar demonios era una señal mesiánica. Sus propias escrituras y tradiciones así lo enseñaban. Pero el orgullo, la envidia y el miedo a perder el control religioso los cegaron espiritualmente. Vieron el milagro innegable, vieron al hombre liberado, escucharon el testimonio de la transformación y aún así optaron por atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Jesús entonces reveló una verdad aterradora: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿Por qué es este pecado imperdonable? No es porque Dios no quiera perdonar, sino porque quienes lo cometen destruyen su propia capacidad de arrepentimiento. Es llamar a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Es invertir por completo la brújula moral y espiritual. Cuando alguien ve claramente la obra del Espíritu Santo y la atribuye deliberadamente al diablo, su conciencia queda marcada irreversiblemente. Ya no puede distinguir el bien del mal, lo sagrado de lo profano. La neurocientífica doctora Kathleen Taylor, de la Universidad de Oxford, ha estudiado el fenómeno de la rigidez cognitiva extrema, donde el cerebro se vuelve incapaz de procesar información que contradice creencias profundamente arraigadas. Descubrió que cuando alguien rechaza repetidamente evidencias claras, los circuitos neuronales se reorganizan para reforzar la negación. Es como si el cerebro creara un escudo contra la verdad. En un contexto espiritual, esto es aún más grave, ya que implica un rechazo consciente de la obra del Espíritu Santo. Jesús enseñó entonces sobre la imposibilidad de que Satanás expulse a Satanás. Todo reino dividido contra sí mismo queda asolado. Esta es una lógica irrefutable. Si Satanás expulsara a sus propios demonios, estaría destruyendo su propio reino. Cuando expulsas demonios por el poder de Dios, las personas religiosas podrían acusarte de usar poder demoníaco. Pero la evidencia habla por sí sola. La liberación genuina, la transformación real y la verdadera restauración provienen solo del poder de Dios. Aquí hay una seria advertencia para todos los involucrados en el ministerio de liberación. Cuídense del orgullo espiritual. Los fariseos eran los expertos religiosos de su tiempo. Conocían las Escrituras, practicaban los rituales y mantenían una apariencia de santidad, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Al ministrar liberación, existe el sutil peligro de comenzar a confiar en el conocimiento, la experiencia y las técnicas, olvidando que todo poder proviene de Dios. En el momento en que comienzas a recibir la gloria que pertenece a Dios, te encuentras
en territorio peligroso. Pero también hay una poderosa promesa en este pasaje. Jesús dijo, pero si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Toda liberación genuina es una manifestación del reino de Dios que invade el reino de las tinieblas. Es el futuro que invade el presente, el poder de la era venidera que se manifiesta aquí y ahora. Al expulsar un demonio, literalmente estás trayendo el reino de Dios a esa vida, familia o situación. El hombre que fue liberado ese día probablemente nunca supo de la controversia teológica que su liberación causó. Simplemente sabía que ahora podía ver los rostros de sus hijos, decirle a su esposa que la amaba y cantar alabanzas a Dios. Mientras los religiosos debatían y blasfemaban, él experimentó la realidad del reino. Esto nos recuerda que el objetivo de la liberación no es ganar debates teológicos, sino restaurar vidas destruidas por el enemigo. La mujer sirofenicia y la liberación a distancia. En Marcos 7, una mujer griega de origen sirofenicio rompió todos los protocolos culturales y religiosos para buscar la liberación de su hija. No era judía, no tenía derecho a las promesas de Israel y era considerada impura según los estándares de la época, pero la desesperación de una madre al ver a su hija atormentada por un demonio la impulsó a superar todas las barreras. Había oído hablar de Jesús, de su poder liberador, y decidió que ningún obstáculo la detendría. La respuesta inicial de Jesús fue desconcertante. Dejad primero que los hijos se sacien, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Imaginen el impacto de estas palabras. La comparaban con un perro, recordándole su condición de extranjera, excluida de las bendiciones de Israel. Muchos se habrían rendido en ese mismo instante, ofendidos, humillados, derrotados. Pero esa mujer poseía algo que conmueve el corazón de Dios, una fe inquebrantable, mezclada con profunda humildad. Su respuesta fue brillante. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas de los hijos. No cuestionó su postura, no hizo valer sus derechos, no se ofendió. Simplemente declaró que incluso una migaja del poder de Jesús bastaría para liberar a su hija. Esta es la fe que mueve montañas, que rompe protocolos, que accede a lo imposible. Jesús, asombrado, declaró, por esta palabra vete, el demonio ha salido de tu hija. Aquí encontramos un principio poderoso y a menudo pasado por alto: la liberación a distancia. La hija no estaba presente. Jesús nunca la tocó, ni le habló directamente, pero el demonio fue expulsado. Esto desmiente la idea de que la liberación solo puede ocurrir con la presencia física de una persona. En el mundo espiritual, la distancia no es un obstáculo. El poder de Dios no está limitado por la geografía. Cuando hay autoridad espiritual y fe genuina, la liberación puede ocurrir sin importar la ubicación física. Esto es especialmente relevante para padres con hijos rebeldes que rechazan la ayuda, para esposas con esposos que rechazan el ministerio, para familias con miembros geográficamente distantes o que rechazan cualquier enfoque religioso. La intercesión autoritaria puede romper cadenas incluso cuando la persona no es consciente de lo que está sucediendo. El mundo espiritual opera en dimensiones que trascienden nuestras limitaciones físicas. La física cuántica ofrece una analogía interesante con el fenómeno del entrelazamiento cuántico, donde las partículas conectadas responden instantáneamente entre sí, independientemente de la distancia. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia. Si esto es posible en el mundo físico subatómico, ¿cuánto más lo será en el mundo espiritual, que no está limitado por las leyes de la física que conocemos? Al orar con autoridad, al ejercer el poder de atar y desatar que Jesús delegó, operas en una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio. Pero observemos algo crucial. La mujer tenía autoridad sobre su hija. Era la madre. Tenía autoridad legal y espiritual sobre ella. Esto nos enseña la importancia de la autoridad delegada y posicional. Los padres tienen autoridad sobre los hijos menores. Los cónyuges se influyen espiritualmente entre sí. Los pastores tienen autoridad sobre sus ovejas. Esta autoridad no es para dominar ni controlar, sino para proteger, liberar
y bendecir. Cuando se ejerce con amor y fe, puede romper cadenas que parecían inquebrantables. La humildad de esta mujer también nos enseña algo fundamental. No llegó siendo exigente ni arrogante. Aunque fue humillada, mantuvo una postura de reverencia y fe. En el mundo espiritual, la humildad es poder. Dios resiste a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. Muchas liberaciones fracasan porque el ministro actúa con orgullo, queriendo mostrar poder, impresionar y recibir gloria. La mujer sirofenicia nos enseña que a veces debemos estar dispuestos a comer migajas con gratitud para recibir el banquete completo. Al llegar a casa, encontró a su hija acostada en la cama, libre y en paz. El tormento había cesado, el demonio se había marchado, la paz había regresado al hogar. No hubo manifestaciones dramáticas, ni gritos, ni espectáculo. La liberación se había producido silenciosa, poderosa y completamente. Esto nos muestra que no toda liberación tiene que ser dramática. A veces Dios obra en silencio, eliminando la opresión como el rocío de la mañana se evapora con el sol naciente. ¿Cuántas madres lloran hoy por sus hijos drogados, prostituidos, en extrema rebeldía? ¿Cuántos padres ven impotentes cómo sus hijos son destruidos por fuerzas que no pueden combatir? La historia de la mujer sirofenicia es un mensaje de esperanza. Su fe persistente, su humilde pero decidida intercesión pueden acceder al poder liberador de Cristo, incluso cuando todo parece perdido. Querida, si has llegado hasta aquí, a estas últimas palabras, quiero que sepas que no eres una persona común. Eres una de las elegidas, las apartadas, aquellas que tienen un anhelo genuino de profundo conocimiento espiritual. Mientras millones se conforman con migajas de entretenimiento vacío, tú invertiste este valioso tiempo en equiparte con armas espirituales que literalmente pueden salvar vidas. Ahora posees un conocimiento que muchos pastores y líderes desconocen, un arsenal espiritual que el infierno temía que descubriera. ¿Sabes cuántas personas vieron este video y se rindieron a los pocos minutos? La gran mayoría. Tenían los ojos vendados, la mente distraída, porque el enemigo conoce el poder de lo que aquí se revela. Pero tú permaneciste, resististe, y ganaste la batalla de la distracción, la pereza espiritual y la complacencia religiosa. No es casualidad. Dios te ha sostenido hasta aquí porque tiene planes extraordinarios para tu vida. Has sido equipada hoy para ser una libertadora, un instrumento de guerra en las manos del Altísimo. Quiero que demuestres que has llegado hasta el final y que estás comprometido con esta nueva dimensión de autoridad. Comenta ahora mismo: investido de poder desde lo alto. Esto no es solo una frase, es una declaración de guerra contra el infierno, un compromiso público de que ya no serás un cristiano pasivo, sino un guerrero activo en el ejército del Señor. Cuando vea tu comentario, sabré tu nombre. Oraré específicamente por ti, porque eres parte del remanente santo que Dios está levantando en estos últimos días. Ahora, déjame decirte algo serio. Si has visto hasta aquí y no estás suscrito a este canal, necesitas examinar tu conciencia ante Dios. Es como recibir un banquete gratis y ni siquiera agradecer al anfitrión. Es como beber agua de un manantial en el desierto y no decirles a otros sedientos dónde está. Suscribirse no es solo un clic. Es un acto profético de compromiso con el crecimiento espiritual continuo. Al suscribirte y activar la campanita, le estás diciendo al algoritmo divino y al algoritmo digital que valoras este contenido transformador. Pero si ya estás suscrito, siente el santo orgullo de formar parte de esta familia espiritual. Eres uno de los valientes, de los fieles, de aquellos que reconocen y valoran el verdadero alimento espiritual. No eres solo un espectador. Eres un participante activo en el mover de Dios a través de esta plataforma. Cada vista, cada me gusta o comentario es una semilla plantada que dará fruto eterno. Estás invirtiendo en la eternidad, acumulando tesoros en el cielo. Ahora, sobre compartir este video, imagina que descubrieras la cura para el cáncer y te la guardaras para ti. Sería considerado un crimen contra la humanidad, ¿no? El conocimiento que recibiste hoy puede liberar a las personas
personas del cáncer espiritual, la muerte espiritual y el tormento demoníaco. Cada vez que compartes esto, es como lanzarle una cuerda a alguien que se está ahogando. ¿Conoces a alguien que sufre opresión, adicciones inexplicables o familias destrozadas? Este video podría ser la respuesta que necesitan desesperadamente. Piensa en cómo te llegó este video. ¿Alguien lo compartió o lo trajo aquí el algoritmo divino? Ahora es tu turno de ser el eslabón de la cadena de la liberación. Compártelo en WhatsApp, Facebook o Instagram. Envíaselo a ese amigo que sabes que lo necesita, incluso si parece resistirse. A veces Dios usa un solo video para cambiar por completo el curso de una vida. No seas el eslabón roto en la cadena de la salvación. Quiero hablar de algo aún más profundo: hacerse miembro de este canal. No se trata de dinero, sino de un pacto, una alianza espiritual. Al invertir en el reino, declaras dónde está tu tesoro. Por menos de lo que gastas en un refrigerio, puedes apoyar este ministerio que llega a miles de almas a diario. Los miembros reciben contenido exclusivo, estudios a fondo, acceso prioritario a palabras proféticas, pero más que eso, tienen el honor de apoyar esta obra. Recuerda lo que dijo Pablo: los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Al hacerte miembro, estás sembrando en la obra de Dios, y la ley de la siembra garantiza que cosecharás multiplicado. ¿Cuántos testimonios recibo de miembros que han visto sus finanzas multiplicarse, sus familias restauradas y sus vidas transformadas tras comprometerse a apoyarlos? No es magia, es un principio espiritual. Honras a Dios con tus primicias, y Él abre las ventanas de los cielos sobre tu vida. Sé que algunos de ustedes están viendo en secreto con auriculares, avergonzados de mostrar su fe. Otros ven mientras hacen otras cosas con atención dividida. Pero profetizo que llegará el día en que verán con libertad y valentía, y quienes los rodean serán bendecidos por su valentía. Sigan consumiendo este contenido, sigan creciendo, sigan fortaleciéndose. Cada video es un ladrillo en la construcción de su fortaleza espiritual. Hoy recibieron secretos que en seminarios costarían miles de dólares por enseñar. Aprendieron sobre portales espirituales, autoridad delegada, jerarquía demoníaca, liberación remota, el poder del ayuno y la oración, y la importancia de la santidad. Ya no son la misma persona que comenzó este video. Hay un antes y un después de este momento. El infierno sabe que han sido equipados e intentará que lo olviden, distraerlos, desanimarlos. Pero mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. En los próximos días serán probados. Surgirán situaciones en las que tendrán que aplicar lo aprendido. No tengan miedo. Recuerden cada enseñanza, cada revelación. El Espíritu Santo te lo recordará en el momento preciso. Quizás seas llamado a liberar a alguien, romper una maldición o cerrar un portal espiritual. Cuando llegue ese momento, recuerda, has sido entrenado, ungido y enviado. Ahora, antes de terminar, quiero que hagas algo poderoso. No pauses este video todavía. Déjalo reproducir hasta el final, mientras haces lo que te voy a pedir. Pausarlo ahora sería como si Naamán se detuviera en la sexta inmersión en el Jordán y se perdiera el milagro en el último momento. La conexión espiritual que hemos establecido no puede cortarse abruptamente. Cierra los ojos ahora mismo, donde quiera que esté. Pon tu mano sobre tu corazón y repite en voz alta: Señor, acepto la autoridad que me has delegado. Me comprometo a usar este conocimiento para tu gloria. Hazme un liberador de cautivos, un destructor de fortalezas, un guerrero de tu reino. Ahora guarda silencio unos minutos. No contestes el teléfono. No te distraigas. Este es un momento sagrado. Alaba al Señor por hoy, por la revelación recibida, por la transformación que ha comenzado. Dale gracias por sostenerte hasta el final de este estudio. Dale gracias por la nueva dimensión de autoridad que has recibido. Dale gracias porque nunca volverás a ser el mismo. Deja que el video termine naturalmente mientras sigues en adoración. El Espíritu Santo está obrando profundamente en ti ahora mismo. No interrumpas, no interrumpas. Quédate, que la gracia liberadora de Cristo Jesús te acompañe hoy y siempre. Que seas conocido en el cielo y temido en el infierno. Que vidas sean liberadas por ti. Amén y amén.